prosiguiendo con las conferencias, se viene ahora la última a cargo de Guillermo Bruno. El tema son variadores de velocidad y eficiencia energética. Guillermo Bruno es jefe de productos de variación de velocidad. Me presento, mi nombre es Guillermo Bruno. Vengo a hablarles de un tema bastante de moda, ¿no? Que es la eficiencia energética. ¿Ok? Vamos a desarrollar el tema y al final podemos hacer algunas consultas. Me gustaría que participen, ¿ok? Estén atentos porque al final vamos a hacer como que un recuento, ¿ok? Lo mismo que hizo mi compañero José, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un recuento y vamos a preguntar. Si no preguntan, igual lo vamos a preguntar nosotros para ver si están atentos o si se ha comprendido el tema, ¿de acuerdo? Ok. ¿De qué escuela es que vienen? Son de diversas escuelas, ¿verdad? A ver, Escuela Superior de Tecnología, levante la mano. Ya. Los de Electricidad Industrial. Ah, sí. Ya. Ok. Son las dos escuelas que están Sí, presentes. sí, sí. Y Mecánica de Mantenimiento también está. Hay algunos. Ah, también. También están. Ok, entonces todos somos afines a los términos y al tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a iniciar lo que es la ponencia, la charla. Eficiencia energética. Normalmente, como les comenté inicialmente, es un tema bastante de moda. Ya hasta hace poco seguimos mencionando siempre lo que es los problemas de temperatura, los cambios climáticos a nivel mundial, ¿cierto? Todos ustedes conocen perfectamente eso y conforme pasa más tiempo, más noticias tenemos de esto, acerca de un problema, que realmente es un dilema, ¿no? Es el dilema de lo que es la eficiencia energética, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un breve resumen. Normalmente, ¿qué es lo que es el dilema de la eficiencia energética? ¿Qué realmente comprende todo esto? Lo que ocurre es de que a nivel mundial, ¿okay? A nivel mundial, vamos a usar el puntero para señalizar o recalcar algunas notas. A nivel mundial, el consumo de energía ha subido, por ejemplo, un 45% desde el 1980. Y esto un poco más todavía, ¿de acuerdo? Porque este es un cálculo hecho hasta hace unos años atrás. Y el consumo se va a elevar 70% incluso, por encima de los 70%, aproximadamente en el 2030. ¿No? Cada vez hay mayor población, cada vez desarrollan más proyectos, más empresas, industrias. Entonces el consumo se está elevando, ¿de acuerdo? Pero también el hecho de que se eleve el consumo de energía, existe algo que nosotros a veces no notamos, que es también la emisión de gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Eso también se ha elevado un 33% desde desde que sucedió o empezó la revolución industrial, ¿de acuerdo? Y cada vez se eleva cada vez más, ya a ritmos muy acelerados. Y esta es la preocupación que tenemos, ¿de acuerdo? Principalmente es eso. Cada vez necesitamos más energía, ¿ok? Y cada vez a nivel mundial se emiten más gases de efecto invernadero. CO2, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy puntual. Entonces, el hecho de que se emitan cada vez esos gases, lo que va a producir es de que se ocurran alteraciones a nivel global con respecto a la temperatura, con respecto a lo que es el descongelamiento en las zonas polares, ¿cierto? Eso también son noticias que ustedes conocen. Antes, por ahí, yo tuve la oportunidad de ir a la sierra, por ejemplo, y no les miento, desde muy pequeño siempre veía algunos cerros que tenían las puntas congeladas. Ahora cuando voy ya no las veo, o sea, cada vez existe menos zonas o montañas que tienen estas puntas congeladas, ¿no? Cada vez se están descongelando y no se forman ya esas capas de nieve, de hielo, ¿de acuerdo? Entonces,
cada vez es más notorio este problema. Es un dilema realmente. Y este dilema es nuestro. ¿Ok? Desde todo el mundo. Y necesitamos tomar acción sobre eso. ¿Ok? Este dilema, como les comentaba, son dos puntos. Es el incremento del consumo de energía y lo que es el incremento también de las emisiones de gas. ¿De acuerdo? Ahora, el incremento de energía, ya como les había comentado, el incremento se va a duplicar para lo que es el año 2050. Energía, en general. ¿De acuerdo? Pero si hablamos solamente de energía eléctrica, hay distintos tipos de energía, ¿cierto? Cuando hablamos solo de energía eléctrica, ese número se va a duplicar solo en el año 2030, o sea, mucho antes. ¿De acuerdo? En el 2030 ya vamos a duplicar el consumo, vamos a requerir más energía eléctrica. Y para que el sistema a nivel global no se vea descompensado, necesitamos reducir las emisiones de CO2. Es una necesidad, porque si no hacemos eso, el sistema se va a descompensar. Lo que va a pasar es que a nivel mundial la temperatura va a subir. Basta que suba 2 grados, o 3, o 5, ya es un caos. Ya van a desaparecer se puede decir, los grandes bloques de hielo que normalmente podemos presenciar ahora en las zonas polares. Muchas cosas más, fenómenos del Niño, por ejemplo. Entonces todo esto tiene una explicación, ¿de acuerdo? Y para poder lograr cierto equilibrio, ya los que estudian precisamente estos efectos, los que estudian estos problemas, han determinado lo siguiente. Una fórmula prácticamente. Es una fórmula que debemos tener muy, muy, muy en cuenta. Para que nosotros podamos estabilizar esto, el tema de el incremento masivo de consumo de energía, necesitamos reducir en 2 las emisiones de CO2. Es necesario, muy necesario este punto. ¿Okay? Y ahora incluso, hace poco he leído que siguen muy, muy preocupados por este tema, porque por más que se ha difundido esto a nivel mundial, no logran reducir o desacelerar el incremento de emisiones CO2. O sea, cada vez se está acelerando un poco más. Si bien es cierto, sí ha tenido un efecto muy bueno el hecho de plantear este problema a nivel mundial, de divulgar esta información. Sí, se ha desacelerado, es cierto, pero sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿Ok? Entonces, y la meta no es que se mantenga. La meta es reducir las emisiones de CO2. ¿Ok? O sea, es algo muy, muy difícil, pero tenemos que lograrlo. Porque si no lo hacemos, vamos a tener efectos que probablemente puedan ser muy, muy dañinos para lo que es a nivel mundial, para lo que es la naturaleza. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, continuamos. Ahora, para hacer esto, bueno, Guillermo, sí entiendo yo que estamos en un problema, ¿no? Estamos en un problema, lo entiendo, pero ¿qué hacemos? Existen oportunidades en diferentes sectores, ¿de acuerdo? Hablando de lo que es el sector del suministro y lo que es la demanda. En suministro está la generación de energía, ¿cierto? Y en demanda, prácticamente el grupo humano que consume esa energía, ¿ok? La demanda. Bueno, entonces, y no solamente el grupo humano, entonces estamos hablando de las empresas, estamos hablando de las corporaciones, industrias, etcétera. Entonces, en los dos puntos podemos tomar acción, tanto en suministro como la demanda. En el suministro, ¿qué podemos hacer? Podemos implementar la energía más limpia, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, difundiendo lo que es la generación de energía eólica, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿De acuerdo? Sin utilizar recursos fósiles o no regenerables. Este es un ejemplo. Podemos implementar cada vez más de estos puntos de generación limpia. ¿De acuerdo? El problema, ¿saben qué es? El problema de esto es implementarlo es un tanto caro. Pero toma mucho tiempo ponerlo en práctica.
demasiado tiempo ponerlo en práctica. Entonces, deberíamos, es cierto, hay que hacerlo, lo vamos a hacer, lo están haciendo, pero esto no va a frenar el problema que tenemos. Entonces, y los estudiosos, los que están viendo el tema, ya saben que la mejor solución es atacar en este punto, el tema de la demanda. Es concentrar todos nuestros esfuerzos en la demanda, en el uso y el ahorro de la energía. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo así, Guillermo? Lo que ocurre es que ahora las tecnologías actuales nos permiten obtener ahorros incluso hasta del 30%, actualmente. ¿Ya? Entonces me vas a decir, ¿cómo así vamos a ahorrar? Bueno, justamente en el transcurso de la charla vamos a ir viendo algunas oportunidades de ahorro utilizando equipos actualizados, equipos de última tecnología que nos permiten precisamente ahorrar o tener una mejor eficiencia en el uso de la energía. Schneider se caracteriza por eso. El pool o toda la gama de equipos tiene siempre una orientación en lo que es aprovechar la energía al máximo. Lo que se dice, hacer más con menos. ¿De acuerdo? Hacer más con menos recursos. Entonces, en sí, todos los productos diseñados por Schneider tienen esta filosofía, lo que es de eficiencia energética. Bueno, vamos a continuar entonces. En resumen, la eficiencia energética debe ser una prioridad. Y ahora, ¿la prioridad dónde está? El mejor de los esfuerzos siempre tiene que estar concentrado en la demanda. ¿De acuerdo? No tanto en el sector del suministro, sino en el sector de la demanda. A ver, entonces, ¿cómo nos explicamos esto? Bueno, la energía. A ver, la energía, si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que normalmente utilizamos en la casa, lavadoras, hornos, cada vez hay más equipos, ¿no? Cada vez ustedes se dan cuenta que en casa podemos tener más equipos, secadoras, hornos, lavadoras. Cada vez el mercado se inunda de diferentes productos que son de utilidad para el hombre, que son de utilidad. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de algo. Entonces, si bien es cierto, vamos a tener que utilizar ciertos productos, pero eso hace que cada vez consumas más energía. Utilizas los productos, pero consumes más energía. Ahora, vamos a hacer una comparación. ¿Cómo es que llega la energía a tu hogar? Se supone que se tiene que generar esa energía en algún punto, ¿cierto? O transformar esa energía, ¿no? Está mejor dicho, ¿no? Transformar esa energía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a plantear que estamos utilizando una planta de carbón. Es una planta que se utiliza en algunos países para generar energía. Entonces, si es que nosotros utilizáramos 100 unidades, ojo, 100 unidades, vamos a hablar de unidades, 100 unidades, justo en el proceso de la generación o de la transformación, ¿de acuerdo? Esas 100 unidades pasan a través de lo que es líneas de transmisión. ¿Saben lo que son líneas de transmisión, verdad? En las líneas de transmisión siempre hay elevación de tensión y luego hay reducción de tensión, etcétera. Entonces, una vez que pasan a las líneas de transmisión, de estas 100 unidades invertidas, entre comillas, solo llegan 35. Y luego, de ahí, una vez que pasan de ese sector de la distribución hasta la utilización, hasta que llega hasta tu casa, solo llega 33 unidades. Date cuenta de algo, de las 100 unidades que se han invertido, solo van a llegar 33 a tu hogar, a tu casa. Es muy poco, ¿verdad? Es prácticamente la tercera parte. Es muy poco. Eso debido a pérdidas que se dan en lo que es la transmisión, el uso de infraestructura, el uso de equipos no modernos, no muy modernos, hacen que no sea muy eficiente esto. ¿Ok? Y bueno, entonces ahora si lo vemos al revés,
Vamos a verlo al revés. Hemos visto primero desde el punto de transformación de energía hasta el punto de utilización de la energía. Vamos a verlo al revés. Una unidad ahorrada en la utilización o en tu hogar, ¿a qué equivale? Equivale a 3 unidades ahorradas en la fuente de energía. Esto quiere decir que si tú ahorras una unidad en tu hogar, lo que vas a provocar es que no se generen 3 unidades en la fuente de energía. No necesitamos más energía en la fuente. Se puede decir, esa energía se puede aprovechar de otra manera. ¿Me dejo entender? Ustedes están ahorrando una unidad en tu casa, pero son 3 unidades en la fuente. Es un ahorro muy valioso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si esto queda un poco claro, lo que quiero es reforzar ahora el tema con un par de preguntas. ¿A qué definimos nosotros ahorro de energía y eficiencia energética? Parece ser lo mismo, ¿cierto? Pareciera ser lo mismo. ¿Ustedes, alguien tiene una clara idea de lo que es el ahorro de energía y la eficiencia energética? ¿Una diferencia muy, muy puntual? Ahorro de energía y eficiencia energética. Ahorro de energía, ¿sabes cuándo se da? Cuando justo escuché el ejemplo de José. José decía, estábamos en la oficina y normalmente uno está trabajando, y llega la hora del almuerzo y por ahí que no apagas la luminaria y dejas el aire acondicionado prendido, y eso usualmente pasa, ¿cierto? Entonces cuando no hay instalaciones que tengan cierto control sobre esto. Entonces esa energía, durante toda la hora que dura tu almuerzo, esa energía se consume, pero esa energía no es aprovechada, ¿cierto? No es aprovechada, pero sí se consume. Entonces, si es que yo tomo el hábito de cuando voy a almorzar, en vez de dejarlo así, me doy un tiempo, apago la luminaria, ¿no? O apago, y también apago el aire acondicionado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy provocando un ahorro, ¿cierto? No estoy utilizando la energía. Entonces estoy ahorrando. ¿De acuerdo? Esto es un claro ejemplo de ahorro de energía. O sea, se focaliza mucho en el hábito de las personas. Dejan de malgastar la energía. Esto es un ahorro. Es un claro ejemplo del ahorro de energía. ¿Ok? Ahora, ¿qué vendría a ser eficiencia energética? Eficiencia energética es diferente. Porque en eficiencia energética la definición es: utilizas el recurso, pero lo aprovechas al máximo. En la eficiencia energética, como concepto, siempre tienes que utilizar la energía. La vas a utilizar. No como en el tema del ahorro, que dejas de utilizarlo, ¿cierto? La apagas, ya no utilizas lo que es el aire acondicionado ni la luminaria porque no la vas a usar. Entonces, ahí estás provocando un ahorro. Pero en eficiencia no. En eficiencia lo que voy a hacer es sí utilizo el recurso, pero lo aprovecho al máximo. Un claro ejemplo, un ejemplo de eficiencia energética. El más conocido que tiene que ver con las luminarias, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con las luminarias? ¿Alguien sabe? A ver. Buenas tardes, mi nombre es Exxon Acosta, vengo de CFP Huacho. Buenas tardes, Exxon. Un ejemplo muy claro sería, creo, entre una lámpara incandescente y unas lámparas LED. La otra sería, por ejemplo, en los motores, que serían arranques directos y instalar un variador de frecuencia, ¿no? Claro. Para poder controlar el momento de arranque. De acuerdo, muy bien. Esos par de ejemplos que has dado son muy definen muy bien lo que es la eficiencia energética. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que él ha dicho es lo siguiente: cambiar las luminarias, ¿cierto? Ahora existen los denominados focos ahorradores, ¿no? Ya es una nomenclatura de marketing, ¿no? Focos ahorradores de energía, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, existe ciertas características de los focos, de los nuevos focos, ¿no? Que te permiten ahorrar un tanto de energía, ¿es cierto? Ahorras un poco de energía, pero sin embargo, si la llegas a utilizar, o sea, la estás utilizando.
Entonces, en eficiencia energética, tú utilizas la energía, pero lo aprovechas al máximo. Esa es la diferencia con el tema del ahorro. ¿De acuerdo? Entonces, es un claro ejemplo. Cambiar los focos, ¿no? por lámparas ahorradoras, ¿no? Las incandescentes por ahorradoras. ¿Ok? Bueno, y otro punto, ese es en la casa. En la industria hay diferentes métodos de eficiencia energética, de aprovechar, se puede decir, mejor los recursos. Por ejemplo, los motores, ¿no? Los motores también, ya existen motores de alta eficiencia, por ejemplo. ¿Cierto? Motores estándar y motores de alta eficiencia. Cuando tú compras un producto, por ejemplo, si tú revisas el empaque, vas a ver que en algunos productos, obviamente los productos de calidad, de marca, que tienen ciertas certificaciones, van a ver ustedes que tienen una homologación como una especie de pirámide de colores A, B, C, D, F, por ejemplo. Entonces, esta certificación indica que ese equipo si es que tiene cierto nivel, es más eficiente. Por ejemplo, del tipo B o del tipo F. Entonces, dependiendo de qué tipo de certificación tiene en función de la eficiencia energética, se clasifican. Tipo B, tipo F, ¿ok? Entonces, y ahí indican, este equipo es altamente eficiente, o tal equipo es moderadamente eficiente, o otro equipo que no es, es muy reducido su nivel de eficiencia. ¿Ok? Ya existen equipos así, que ya te los venden con cierta prescripción de lo que es su eficiencia energética cuando se utiliza. ¿Ok? Bueno, ahora vamos si tenemos ya más claro el tema de la eficiencia, ¿verdad? El ahorro y la eficiencia lo tenemos más claro. Vengo a lo que es ahora mostrarle lo que es una ideología que tiene Schneider para enfrentar lo que es los problemas de eficiencia energética y con una eficiencia energética activa, ¿ok? Activa, no pasiva, sino activa. Entonces, existen ciertos métodos que aplicar para que esta eficiencia, cada vez que se aplica, siempre tenga una retroalimentación y siempre se mejore en forma continua, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver lo que es el cuadro que tengo ahí a continuación. Vamos a utilizar el puntero. Lo primero que debemos de hacer, vamos a suponer que estamos en una instalación industrial, ¿de acuerdo? Una industria, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es, primero tenemos que medir para poder saber cuál es el recurso. ¿Cuál es el recurso que estoy utilizando? ¿Dónde estoy utilizando energía? ¿Cómo estoy utilizando esa energía? ¿De acuerdo? Siempre debemos medir. ¿Ok? Y existen ya equipos que vienen integrados con estas funciones de medición. ¿De acuerdo? Cada vez hay más equipos que vienen con funciones de medición integradas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer medición de voltaje, de corriente, de toda la planta. ¿Okay? Y no solamente voltaje y corriente, también pueden ser medición de lo que es lúmenes, ¿cierto? Lúmenes, que es la capacidad de iluminación, también eso se mide. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo tipo de energía. ¿Ok? Pensemos en todo tipo de energía. Entonces, primero tenemos que medir, ¿ok? Para saber cómo estamos ubicados, qué recursos estamos utilizando y cómo lo estamos usando. 2. Pasamos esa etapa. Una vez que tenemos ya completa la etapa de medición, lo que hacemos es fijamos las bases o las primeras tareas. Aplicamos el cambio por dispositivos de bajo consumo. Por ejemplo, el ejemplo que comentó su compañero, esto puede ser un cambio, ¿no? De bajo consumo, ¿no? Aplicando ya cambiar las luminarias, por ejemplo. Luego verificamos, hacemos un estudio de calidad de energía. ¿Ok? Hacemos un estudio de calidad de energía. Y por último, debemos de tener claro cuál es la confiabilidad de nuestro suministro. ¿De acuerdo? La confiabilidad del suministro. La confiabilidad
La confiabilidad viene de la palabra confianza. Entonces, normalmente nosotros tenemos que tener claro cuál es la confiabilidad de nuestro suministro. Si es que por ahí la energía no es una energía confiable, o si los métodos que se utilizan para llevar la energía hasta el punto donde se encuentra la industria no es el adecuado, nosotros tenemos que tener claro eso. Entonces, ¿para qué? Para poder aplicar algunos correctivos. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos de la segunda etapa, ¿ok?, a la tercera. La tercera, que vendría a ser, una vez que nosotros ya hemos fijado nuestras bases, entonces la tercera vendría a ser ya hacer un trabajo de automatización. Es por eso que ahora ustedes van a ver siempre o escuchar cada vez más la palabra gestión, ¿no? Control, gestión de edificios, por ejemplo, gestión de la energía, automatización de procesos. Ustedes llevan esos cursos que están muy relacionados a automatización, ¿cierto? Entonces, ¿por qué automatizar? ¿Para qué vamos a automatizar? La idea de automatizar no es que se ejecuten los procesos solos, automáticos y sin ningún tipo de beneficio, por cierto. No, o sea, la idea no es de que, vamos a automatizar porque así la empresa deja en vez de tener 20 operadores, si automatizamos la planta va a tener 10 operadores. Esa no es la idea de automatizar. Automatizar es utilizar los recursos en forma eficiente. ¿Ok? Automatizamos, ¿para qué? Para que todo lo que es todos los controles sean controles precisos y que se utilice la energía en forma correcta y de manera que por ahí provoquen un ahorro a la empresa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces automatizamos ¿cómo? Automatización de procesos, PLCs, ¿no? Ponemos PLCs, hacemos lazos de control, control inteligente de motores también. Para tener control inteligente de motores tenemos que monitorear todas las variables, por ejemplo. ¿Ok? Gestión de edificios. En la gestión de edificios, ¿qué hacemos? Optimizamos el uso del aire acondicionado, de acuerdo a los ventiladores. ¿Ok? Y también el control inteligente de automatización. Luego, una vez que pasamos de esa tercera etapa, ya hemos automatizado, ¿de acuerdo? Ya vamos viendo bien, ya estamos implementando correctivos. Y pasamos a una etapa más que vendría a ser el monitoreo. El monitoreo es algo que normalmente muchas empresas no realizan. O sea, hacen la primera tarea de medición, la segunda algunos cambios básicos, correctivos, la tercera automatizan, pero una vez que automatizan se olvidan, ya no hacen un monitoreo, me dejo entender, ya no visualizan cómo ha mejorado su proceso o su planta desde que la llegó a automatizar. O sea, han automatizado, han invertido, pero uno cómo se da cuenta que realmente estamos progresando, estamos ahorrando. ¿Cómo? Tienes que monitorear, tienes que medir, tienes que volver a medir. ¿De acuerdo? Entonces ese monitoreo constante y hacer tablas comparativas te va a servir a ti para saber si realmente estás yendo en el camino correcto y realmente estás siendo eficiente todo lo que estás haciendo para reducir el consumo de energía al máximo y aprovecharlo al máximo también. Hacer más con menos, ¿de acuerdo? Aprovechar la energía, pero haciendo menos, utilizando menos recursos. ¿Ok? Esta es la idea. Entonces siempre debes tener en cuenta el monitoreo. El monitoreo es fundamental, porque ahí se va a cerrar otra vez el lazo. ¿Por qué? Porque vas a volver a medir. Al cabo de un año, vuelves a hacer las mediciones y te das cuenta, no, acá todavía no estamos aprovechando al 100%. Tenemos que aplicar más correctivos. ¿Para qué? Para poder aprovechar lo máximo posible. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve a monitorear, se vuelve a aplicar ciertos correctivos y así se cierra todo el ciclo.
¿ok? Medición, se fijan las bases, se automatiza, se monitorea y otra vez se mide. Si es que no cierras el ciclo, la eficiencia energética o las acciones para obtener una eficiencia energética van a durar solo un tiempo nada más. Solo un tiempo. O sea, si tú llegas hasta el paso 3, va a pasar un año, sí, se mejora. En sí vas a tener una eficiencia energética, sí, a cierto nivel, pero luego al paso al segundo, al tercero, al cuarto año, otra vez va a ocurrir lo mismo. O sea, que van a, ya lo que es el nivel de eficiencia energética que habías ganado va a retroceder. Entonces, es ahí donde hay que poner mucho énfasis en cerrar el ciclo nuevamente, ¿ok? Con lo que es el monitoreo y volver a medir. Bueno, ahora vamos a continuar con algo que me gustaría mostrarles y algo que me gustaría que ustedes sepan. Ustedes sabían, por ejemplo, estoy mostrando ahí en la pantalla, que el 46% de la electricidad de todo el mundo es consumida por motores eléctricos. Es 46%. ¿De acuerdo? Eso es un número bastante considerable. ¿De acuerdo? Pero de ese porcentaje, el 72% de esa energía consumida que se utiliza para arrancar motores está dentro de la industria de procesos, infraestructuras, centros comerciales, edificios. ¿De acuerdo? Todo eso, de todo ese porcentaje, el 72% se utiliza de energía, obviamente, de energía se utiliza para arrancar motores. Otro número bastante considerable. Ahora, toda esta energía que se aplica para mover o arrancar motores, de toda esa energía, el 65% se utiliza en bombas y en ventiladores. ¿De acuerdo? Bombas y ventiladores. El 65%. Ok, entonces, otra vez, números bastante considerables. Pero fíjense ahora. Solo el 10% de toda esa energía la utilizan motores que tienen asociados variadores de frecuencia o variadores de velocidad. Solo el 10%. ¿Ok? Eso es un número que dice realmente mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucho por hacer. ¿Para qué? Para obtener una mejor eficiencia energética a nivel mundial. A nivel mundial. Solo el 10%. O sea, de cada 10 motores, uno tiene variador de velocidad. Hay bastante por hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora voy a pasar justamente a hablar de la eficiencia energética en motores. ¿Hasta ahí hay alguna duda con el tema anterior? ¿Quedó claro el tema del dilema de la eficiencia energética, cierto? Queda claro cuál es el problema, qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la eficiencia energética, pero ya en motores, ¿ok? Motores. Bueno, normalmente a mí me gusta poner mucho este ejemplo, porque me gustaría que se den cuenta un poco de cómo se desperdicia energía actualmente. Vamos a poner un ejemplo muy claro, que es en un carro. Cuando tú conduces un carro, normalmente lo que haces es variar un poco los cambios para poder ir a cierta velocidad, ¿cierto? Basta más velocidad, menos velocidad. Si estás en la carretera, aplicas más velocidad. Si estás en ciudad, menos velocidad. De algún modo estás haciendo un cierto tipo de control. Pero me gustaría que tú veas esto. Vamos a hacer un supuesto, un ejemplo. Intenta regular la velocidad de tu carro haciendo lo siguiente. Mantén el acelerador fijo, ¿no? O sea, mantén tu pie en el acelerador fijo. Vamos a suponer que estamos yendo a 80, ¿no? A 80 kilómetros por hora. Y con el otro pie, sin soltar el primero, con el otro pie vas frenando. O sea, cuando necesitas, ves un letrero ahí de esos que dicen 60 kilómetros por hora, voy frenando, ¿cierto?
reduzco la velocidad. Veo, estoy viendo en el monitor a 60. Sigo. Más allá hay otro letrero. Ya estoy entrando al Callao, ¿no? Hay otro letrero que dice 30. ¿No? Ya, otra vez, sigo. Ahora lo que tengo que hacer es pisar más el freno, ¿cierto? Porque de lo que estaba manteniéndome en 80 bajó a 60 y piso más y se va a reducir a 30. Ahora me vas a decir, ¿qué forma tan tonta de manejar un auto, cierto? Porque así no se maneja. No se mantiene la velocidad en un punto y vas frenando, ¿cierto? Me vas a decir que es una manera tonta de manejar. Así no maneja la gente, ¿cierto? Pero a mí me sirve mucho para explicarte qué es lo que pasa en la industria con el control de motores. Fíjate, para una bomba, cuando tú utilizas una bomba en una industria, normalmente tiene ciertos tipos de control. Para cierta etapa del proceso vas a requerir más velocidad y para cierta etapa menos velocidad. Pero ¿qué es lo que normalmente encontramos en una industria? Utilizan la bomba al máximo de su velocidad, que quiere decir la velocidad nominal, ¿de acuerdo? Del motor, la velocidad nominal. Entonces está al 100%, ¿de acuerdo? Y cuando el proceso demanda que el flujo se reduzca, o sea, vamos a reducir el flujo, entonces lo que hacemos, ¿qué es? Utilizamos válvulas, ¿cierto? Para reducir el flujo, ¿de acuerdo? Justamente el ejemplo que te mencioné anteriormente es lo mismo. O sea, estás energizando el motor al 100% de su capacidad y lo que haces para obtener un control es utilizar un flujo, una válvula, para cerrar lo que es el diámetro de la tubería. ¿Ok? Ahora me vas a decir, normalmente esto se ve en la industria, ¿verdad? Se ve bastante esto. Y yo también te digo lo siguiente, parece una manera un poco tonta, porque se puede aprovechar mejor los recursos. ¿Por qué no utilizamos algún método para variar la velocidad sin tener que estar cerrando la válvula? ¿Por qué? Porque así evitas que el motor trabaje al 100%, ¿cierto? No sé si quedó claro este ejemplo. ¿Quedó claro? ¿No? Un poco tonto en el ejemplo del carro, ¿no? Pero sin embargo en los motores se da. ¿Ok? Vamos a ver. Normalmente si tú quieres optimizar los recursos en tu instalación, si tú utilizas, vamos a suponer, un motor diferente al estándar, un motor de alta eficiencia, vas a lograr una reducción del uso de energía, sí lo vas a lograr. Entonces, ¿vas a ser eficiente? Sí vas a ser eficiente. El motor es de alta eficiencia, pero el ahorro que vas a obtener es de solo 5%. ¿De acuerdo? Bueno, me dirás, sí, es considerable, porque si yo puedo acumular todo esto, el trabajo que tiene el motor a lo largo del año, es considerable. Sí, puede llegar a ser considerable, pero lo que yo te digo ahora es que ¿es posible mejorar ese factor? Claro que es posible. Tú utilizas un variador de frecuencia para controlar tu motor y puedes tener hasta el 70% de ahorro versus un 5% que es aplicando utilizando un motor de alta eficiencia. ¿Se dan cuenta? El porcentaje es abismal. Utilizando un variador de frecuencia puedo lograr este porcentaje, 70%. ¿Ok? ¿Por qué digo también utilizar un motor correcto con alta eficiencia me da un ahorro del 5%? El motor correcto, ¿sabes a qué se define motor correcto? El motor correcto tiene que estar muy relacionado con la carga a la cual va a estar asociada. Algo que yo veo mucho en las industrias es el sobredimensionamiento del motor. Normalmente lo que tú ves es que el motor está sobredimensionado para la carga. Eso, en términos prácticos, no es muy recomendable. ¿Saben por qué? Porque el motor vas a aprovechar mejor la eficiencia del motor cuando la carga está dentro del 60 al 100%
de porcentaje. 60 al 100%. ¿Qué pasa si tienes un motor de 100 HP? ¿De acuerdo? Y tu carga prácticamente equivale a 10 HP. Lo que va a pasar es que por más que tengas un motor de alta eficiencia, no vas a lograr ese ahorro. No vas a lograr porque está fuera del rango en el cual el motor es más eficiente, que es desde el 60% hasta el 100%. Entonces, por eso es que tienes que usar el motor correcto. El motor correcto quiere decir que tiene que estar dimensionado para esta carga, no sobredimensionado. La carga debería estar al menos lo más cercano posible a lo que es un rango por ahí, el 80, el 60-80%. Es un aproximado, pero no por debajo del 60%. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo digo, tienes que usar un motor correcto, con alta eficiencia, y solo así puedes lograr un ahorro del 5%. ¿Ok? Bueno, y con respecto a lo que son los variadores de frecuencia, es un término ya conocido. Ustedes ya conocen el variador de frecuencia, ¿cierto? El variador de frecuencia lo que hace es regula, controla la velocidad del motor. ¿Y para qué va a controlar la velocidad del motor? Para ser más eficiente. La diapositiva que mostré anteriormente, ¿cómo logramos ser más eficientes? Controlando la velocidad. ¿De acuerdo? No cerrando válvulas, sino controlando la velocidad. ¿Ok? A ver, entonces me gustaría hacer bueno, es algo muy breve. Me gustaría que vean este cuadro, ya entrando un poco el tema de los beneficios de uso de variadores con bombas y ventiladores. ¿De acuerdo? Variadores de frecuencia con bombas y ventiladores. O sea, estamos enfocados en bombas y ventiladores. ¿Por qué estamos enfocados en esto? Porque vimos que el porcentaje era 72%, 75%, ¿no? de todos los motores aplicados que encontramos en la industria de edificios, ¿no? De centros comerciales, industria de procesos. Existe un muy alto porcentaje que está relacionado con bombas y ventiladores. Entonces, por eso estamos enfocándonos a ese tema, bombas y ventiladores. ¿Existen otros motores? Sí, existen otras aplicaciones, claro, pero donde podemos ahorrar más justamente es en bombas, en aplicaciones de bombas y ventiladores. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Lo que quería mostrar es simplemente todo lo que es todo lo relacionado a lo que es las leyes de comportamiento físico de las bombas y ventiladores. Ya es conocido, ya está estudiado. Simplemente tenemos que aplicar lo que ya está, te puedo decir, ya definido. Acá no vamos a inventar la pólvora, solamente estamos aplicando conocimientos de lo que es leyes que gobiernan las bombas y ventiladores. Por ejemplo, en el cuadro, no sé si llegan a apreciar el cuadro. Si llega a ver el cuadro, existe tres curvas, ¿no? Una de color rojo, color verde. Acá está la curva de color rojo, de verde y una celeste. ¿Ok? Este es un cuadro de porcentaje de flujo. ¿Ok? Presión, vamos a poner presión. ¿Ok? Y el otro, en la parte vertical es presión, todo lo que esto es presión, números de presión. ¿Ok? Y en el eje horizontal vamos a hablar de velocidad, lo que es porcentaje de velocidad. 100 equivale al 100% de la velocidad nominal del motor. Si el motor es de 4 polos, es aproximadamente 1800 RPM si es de 60 Hz, ¿cierto? ¿No? Entonces, vamos viendo este cuadro. A mí me gustaría que vean este cuadro porque, fíjense, lo que es el flujo, que es justo la curva de color rojo, el flujo es una función de lo que es la velocidad del motor. Si yo puedo ver al 20% de velocidad del motor, con un 20% de velocidad del motor puedo tener un 20% de flujo disponible del motor. Si yo aumento la velocidad del motor a un 80%, puedo tener también un 80% del flujo disponible del motor. Entonces varía en forma lineal, ¿cierto? A más velocidad, más flujo. Esa es la idea. Más velocidad, más flujo. Menos velocidad, menos flujo. Varía linealmente. Ahora, ya hemos visto cómo se comporta el flujo.
Ahora vamos a ver cómo se comporta la presión. Entonces, el tema de presión. La presión es una función también de la velocidad del motor, pero es una función cuadrática. ¿Ok? Es una función cuadrática. Eso quiere decir, vamos a posicionarnos acá, a ver, abajo. 20% del porcentaje de velocidad del motor prácticamente es menos del 10% de presión. Si yo elevo la velocidad del motor al 50%, ¿qué voy a tener? El 30% de presión. Pero si yo aumento la velocidad vamos a poner al 90%, realmente lo que voy a tener es aproximadamente 85% de presión. O sea, es una curva cuadrática, ¿ok? Es una curva cuadrática. Todo eso tiene una explicación. ¿Por qué lo estoy diciendo? Es porque en función de cómo interpretas tú estas leyes, es que vamos a poder interpretar también cómo es que se da el ahorro energético usando variadores de frecuencia. ¿Ok? La última curva, que es potencia, ¿no? La potencia que desarrolla. La potencia que desarrolla el motor, la última curva es de potencia. La potencia que desarrolla el motor también es una curva que, si se fijan, por ejemplo, si yo tengo un 50% de velocidad disponible del motor, la potencia desarrollada prácticamente va a ser 18%, por ahí un poco menos de 20%. Sí, este es el 50% de la velocidad nominal del motor. Si yo tengo 80% de la velocidad nominal del motor, si el motor gira al 80% de tu velocidad nominal, la potencia disponible va a ser un poco más del 50%. ¿De acuerdo? Y bueno, y así las características de la curva son diferentes en lo que es potencia, flujo y presión. Entonces, ¿por qué quiero explicar eso? Lo que voy a hacer a continuación es, voy a mostrar un video en el cual ustedes pueden ver cómo es que usando variadores de frecuencia puedes tener un ahorro de hasta el 70%, por ejemplo. Entonces vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a ver el video y vamos a pausarlo para dar las explicaciones muy puntuales. Bueno, como normalmente les había comentado, siempre vamos a enfocar nuestros esfuerzos sobre donde vamos a poder reducir más el uso de lo que es la energía. Motores con aplicación de bombas y ventiladores. Entonces, para eso podríamos utilizar variadores de frecuencia. Pero ahora, ¿contra quién lo compararía? Compararíamos el uso de un arranque convencional directo, ¿de acuerdo? Directo versus variador de velocidad. Ahí está un cuadro, un tablero. Vamos a ver qué pasa cuando arrancamos en directo. Fíjense, nos da un valor de 13.9 amperios como pico de corriente. ¿Okay? El inrush de corriente. Pero, sin embargo, y a partir de ahí uno puede regular, ¿cierto? Pero no vas a regularla el motor. Lo que tú tienes que hacer es regular cerrando válvulas, ¿cierto? Ahí tú cambias el flujo, vas variando el flujo, ¿cierto? Entonces es la única manera. Entonces ahí en la curva tú vas a apreciar que al 100% de la velocidad nominal vamos a tener el 100% del motor, ¿de acuerdo? Pero si nosotros utilizamos un variador de frecuencia, vamos a ver primero el pico. ¿Se acuerdan? El directo era 13. ¿Ok? Y acá van a ver, es el mismo motor, pero el pico solamente nos da 4.98. O sea, el pico se ha reducido drásticamente. Es más, no existe pico. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es reducir el flujo. Pero si nosotros reducimos el flujo, ¿qué va a pasar? Vamos a reducir el flujo solamente un 20%. Ahí van a ver la diferencia. Una curva versus la otra. Si tú reduces un 20% de la velocidad del motor, el ahorro de energía es 50%. 50%. Solo con 20. Nada más. O sea, es muy importante. Ahora, lo que están viendo ahí es un software que simula precisamente lo que es el ahorro energético. Es un software que ahorita vamos a presentar. ¿Ok? Muy breve. ¿De acuerdo? Entonces tú ahí ingresas los datos de potencia del motor
y el ciclo de trabajo, y te va a permitir el software definir más o menos en cuánto tiempo tú puedes ver, te puede decir, tú puedes ver el retorno de energía, de inversión, retorno de inversión. Mucha gente puede decir, un variador es muy caro versus un arranque directo. Entonces, si es que yo utilizo un variador de frecuencia versus un arranque directo, normalmente lo que vas a hacer es invertir un poco más, pero el retorno de energía puede ser casi inmediato. Vamos a ver justamente, para eso existe un software de ayuda. Es muy simple el software. ¿Okay? Y lo único que hace el software es pedirme, solicitarme qué tipo de aplicación voy a utilizar. ¿Una bomba o un ventilador? Vamos a poner que sea una bomba. ¿Ok? Ok, bueno, entonces vamos a ver, este software lo que te va a permitir es primero ingresar los datos o parámetros del motor. Okay, vamos a ingresar parámetros del motor, vamos a poner 460 voltios, vamos a poner un porcentaje del motor, potencia del motor, no porcentaje, potencia en kilowatts en este caso, vamos a poner 25 kilowatts, ¿de acuerdo? Y bueno, automáticamente el software me botó un número de eficiencia de motor que es 92. Normalmente esta es la eficiencia que podríamos encontrar en el mercado para un motor estándar, pero existen motores de alta eficiencia donde esta eficiencia se incrementa, ¿cierto? ¿Okay? Vamos a utilizar solamente ese valor. ¿Puedes modificarlo? Sí, lo puedes modificar. Ahora, tienes que definir en qué en qué sector es que va a trabajar ese variador, en la industria o un edificio, porque existe variadores diseñados para la industria y existe variadores diseñados para centros comerciales, por ejemplo. Debido a las características que tienen, uno está más orientado a utilizarse en este tipo de sector, ¿ya? Uno tiene más contaminación armónica, por ejemplo, normalmente está expuesto a más contaminación armónica que otro. Ok, entonces vamos, y lo que vamos a ver es lo siguiente. El software ya prácticamente hizo un cálculo y acá están las curvas, no sé si lo ven. Acá justamente es la misma curva que les mostré en el video anterior. Esta es la curva con arranque directo y esta es la curva que se define de potencia utilizando variador de frecuencia. ¿Okay? ¿Se dan cuenta cuál es el ahorro? Todo este campo que ven acá es el ahorro. El ciclo de trabajo se puede modificar. Eso tú me dirás. Normalmente el ciclo de trabajo, yo no utilizo el motor al 100% de la velocidad. Sí es posible que por algunas horas trabaje al 50, otras 30, otras al 70%. Entonces todo este ciclo se define, tú lo puedes modificar, ¿ok? Y en función a eso te va a dar si es que hay más o menos ahorro de energía, ¿de acuerdo? Mayor eficiencia energética, ¿cierto? Bueno, entonces en el último cuadro, en la parte final, vamos a ver aquí el costo. Por ejemplo, el costo del producto dice 5.200 euros. En este caso está en euros. ¿Ok? Y bueno, vamos a poner acá cuánto costaría lo que es la instalación. Vamos a poner que la instalación puede costar 250 euros. ¿Ok? El precio de kilowatt hora también se define aquí. Ustedes más o menos saben cuánto es el precio de kilowatt hora en Perú. ¿Alguien sabe eso? Deberían saber eso. ¿Saben por qué? Porque es muy importante saber cuánto uno paga en su recibo. En el recibo que cada uno de repente en tus casas al que les llega el recibo, en la parte superior derecha está el costo. El costo kilowatt hora. Entonces deberían saber. Por cierto, les adelanto, lo que es el costo kilowatt hora en Perú es bastante competitivo a nivel de la región, bastante competitivo. Ojo, a diferencia, por ejemplo, de México. México nos triplica en costo de kilowatt hora. Si en México estamos hablando de 20 centavos de dólar, nosotros estaríamos pagando alrededor de 7 centavos de dólar por kilowatt hora. ¿Okay? México tiene el costo de energía más alto, uno de los costos más altos de todo lo que es América. ¿Okay? Pero bueno, vamos a considerar
por ejemplo, el precio kilowatt hora, 6, ¿ok? 0.6 6 centavos, ¿no? de euro en este caso. Aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Acá hay un valor que dice la energía que uno utiliza siempre y cuando no tienes variador de frecuencia. Prácticamente es 223.404 kilowatt hora por año. Pero si tú utilizaras variador de frecuencia, solamente se puede decir obtendrías un uso de 68.113 kilowatt hora por año. ¿Ok? Este es el ahorro anual. Es 155.291 kilowatt hora al año. Ese es el ahorro. Prácticamente 70% de ahorro. ¿Ok? Ahora, y también existe un factor que es el factor que te indica, hay un factor que de repente muchos no lo conocen, que es la huella de carbono. ¿Ok? ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es la cantidad, la sumatoria de gases de efecto invernadero, ¿ok?, que se emiten durante todo el ciclo de vida de un producto, de una empresa, de una fábrica, etcétera. Esto se define como la huella de carbono. Entonces, nosotros al ahorrar este 70% de energía, lo que estamos haciendo es reducir en 13 toneladas al año la emisión de esos gases de efecto invernadero. 13 toneladas al año durante todo el ciclo de vida. ¿Okay? Y al final lo que vamos a ver es lo siguiente. El ahorro anual, si el producto costaba, vamos a suponer, acá está $5.200, $5.200. Al final vamos a ver que el ahorro anual es de $7.000. O sea, ni siquiera llegas al año para poder ver retribuido tu inversión. En solo 9 meses, con solo el ahorro se va a pagar el costo de ese variador y la instalación. ¿Se dan cuenta que realmente no viene a ser caro? O sea, es una inversión y a corto plazo. Imagínate que el precio de kilowatt hora yo la varíe. Ya no va a ser 6. Puede ser 12. ¿Ok? ¿Y eso por qué lo pongo? Por un ejemplo claro. Como les dije, en México tendríamos que utilizar otro factor, ¿no? No es 0.06. Podría ser hasta 0.15. En solo 3 meses ves el retorno de tu inversión. En solo 3 meses. Depende mucho del costo de kilowatt hora, ¿cierto? Pero bueno, ok. Entonces, espero que esto les haya servido para clarificar como concepto por qué es muy importante tener variadores de frecuencia en las instalaciones. ¿Ok? Porque te permiten ahorrar energía. ¿Ya? Espero que quede claro ese tema. A ver, que no sé si quedó algunas dudas. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes, soy yo, José Nolasco. Hola. Mi pregunta es si hay algún producto para hacer la medición de tensión. ¿La medición de qué? De una tensión. La medición de una tensión. Claro, ya sea por paso de una película o una lámina. Ah, ok, la medición de la tensión. Bueno, ahí bueno, José ya no me acompaña, pero sí, existe productos para medir, existen diferentes tipos de productos orientados siempre para la industria, para lo que es centros comerciales, edificios, y sí existe este tipo de equipos. Bueno, no sé si, creo que no has estado en la charla anterior, ¿no? Porque ahí se habló un poco del tema de la medición. Pero sí existe, existen equipos de medición, lo que es analizadores de redes, normalmente ahora incluso se implementan estos equipos de medición en los mismos interruptores. En los mismos interruptores ya se están implementando estos equipos de medición, pero sí existen, ¿no? Tenemos. Buenas tardes. Hola. Mi nombre y apellido completo es Ricardo Jesús Povi Ramírez. Quisiera decirle... Entrando un rato en internet, por YouTube, diciendo acerca de las empresas hidroeléctricas cuando dan energía a las grandes empresas, sea digamos X empresa como la Curazao, la Donofrio, a un cierto tiempo dice que en la noche tienen su hora pico, es decir que les ponen un tipo de tarifa.
bien consuman, le ponen una tarifa, y si no consumen, también le ponen otro tipo de tarifa. ¿A qué se debe eso, por favor? Ya, lo que pasa es que se busca, más que todo eso se explica por el tema, un sistema de tarifación implementado a nivel local, ¿de acuerdo? Cuando tú utilizas, por ejemplo, si en los recibos que ustedes tienen en sus hogares, si tú utilizas al mes menos de 100 kWh, ese es tu consumo, tú tienes una tarifa. Pero si es que tú utilizas más de este consumo, te van a aplicar una tarifa mayor. Porque de esta manera se busca controlar lo que es el consumo. Tú lo que tendrías que hacer es, cuando tú solicitas un suministro, el suministro, tú dices, yo tengo un hogar de 2 pisos, de 3 pisos, normalmente mi consumo debería ser este. Entonces la tarifa para el hogar debería ser definido para ese tipo de casos. Pero si tú tienes una industria y tu consumo es mucho mayor, entonces los impuestos o la tarifa se va a ver alterada. ¿Por qué? Porque como vas a consumir más energía, entonces es probable que la tarifa se reduzca. Entonces, pues, pensando que esa es una industria, o sea, no puedes cobrar lo mismo a un hogar que a una industria. Entonces las tarifas varían. Sí, eso es por el lado de la tarifación. Hay tarifas variables, no solo es una tarifa. Depende si es un hogar, depende si la toma o el suministro es monofásico, depende si es trifásico. Entonces es muy variable. Depende de lo que es la tarifación que te impongan. ¿De acuerdo? Este es por un lado. El otro punto es el tema de los picos. También se busca controlar también la cantidad de picos que se puedan dar, de corriente, que se puedan dar durante la utilización. Entonces, lo que hace la empresa es, como no tiene capacidad, entre comillas, de estar leyendo en forma continua cuál es el uso de la energía, lo que hacen es sacan un promedio. Entonces, si en una hora tú tienes 1 o 2 picos, entonces consideran un arreglo o una suma, se puede decir, de estos picos y te aplican una tarifa por esos picos. ¿Pero por qué? Porque la empresa que suministra no tiene la capacidad de monitorear en todo momento. Es posible que tú tengas un solo pico de 100 amperios y tu consumo va a ser de 10 amperios en todo momento. Durante una hora tú tuviste un pico, pero gracias a que tuviste ese pico, la empresa lo que va a decir, ya, yo solamente hago un muestreo en una hora. Si en una hora tú te incrementaste, sobrepasaste el pico de 100 amperios, ¿cómo va a saber la empresa que de repente descendió a 10 amperios? La empresa puede pensar de que tú tuviste el pico de 100 y luego manteniste durante toda la hora 80 amperios. Entonces es una forma que tiene la empresa de medir. Básicamente es un concepto de medición. Entonces es posible que en algunas empresas tienes que evitar los picos, sí o sí, porque esto es contraproducente para tu facturación. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que se hace cuando tú vas a una empresa y quieres evitar picos de corriente? ¿Qué implementas? Ya no utilizas arranque directo. ¿Qué utilizas? Estrella triángulo, soft starter, variadores de frecuencia. Por eso es que utilizas eso, para evitar los picos y evitar una tarifación diferente. ¿Ok? Bueno. Acá tenemos una última pregunta. A ver. Bueno, mi nombre es Pedro. Tú hablaste acerca de que de un cierto punto sales 100 unidades, pasan a 35 y en mi casa llega a 33 unidades. Sí. ¿A qué te referías que ahorre una unidad en mi casa? ¿Y de qué manera podría ahorrar si yo tengo, digamos, una refrigeradora, televisor? ¿De qué manera podría ahorrar si tengo varios electrodomésticos? ¿De qué manera podríamos optimizar se refiere al uso de los recursos de energía? Bueno, en sí es probable que esa optimización esté un poco restringida. Bueno, hasta cierto punto vamos a optimizar, pero lamentablemente entre la generación, distribución, siempre va a haber pérdidas. ¿Por qué? Las distancias que recorres de un punto de la generación hasta la ciudad son miles de kilómetros, ¿cierto? Entonces, a mayor distancia hay más pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta cierto punto va a estar restringido el tema de las pérdidas. O sea, vas a poder optimizar, sí se pueden optimizar, porque ya hay soluciones en la generación de monitoreo.
Por ejemplo, lo que haces es, utilizas por ejemplo, en lo que es el COES, ellos tienen un sistema de gestión de centrales hidroeléctricas, por ejemplo, de centrales de generación de energía. Entonces ellos utilizan una central para alimentar 1, 2 o 3 ciudades. Pero ¿qué ocurre si por ahí una de las centrales tiene la capacidad de suministrar energía a otra ciudad más que está dependiendo de otra central? Entonces lo que se podría hacer es esta generación se aprovecha al máximo alimentando también esta ciudad y dejas de utilizar la otra generadora de repente para un caso o una población mayor. Entonces tienden a gestionar un poco, a hacer un mejor control de lo que es los suministros de energía. ¿Ok? Ellos tienen la capacidad de hacer eso. Entonces, de esta manera uno puede gestionar eficientemente los recursos. Yo tengo una pregunta. Los jóvenes, nuestros participantes, están, digamos, en varios sectores productivos, industriales. Ustedes han hecho un estudio más o menos, ¿qué tipo de industrias son los que mayormente utilizan los variadores de frecuencia, los variadores de velocidad que ustedes nos han expuesto? ¿Qué tipo de? Industria. ¿En qué tipo de industria normalmente? Ok. A nivel mundial, la industria, el mercado que más utiliza variadores, ¿saben cuál es? Es la industria cementera. ¿Saben por qué? De hace unos 10 años atrás o 15 años atrás hasta la fecha, la industria cementera ha evolucionado enormemente. Cada vez más proyectos, más edificaciones, más edificios. En China, por ejemplo, la industria cementera creció prácticamente 40-50% en unos cortos 4 años, 5 años. En Estados Unidos también. Entonces, la industria que más utiliza variadores es la industria cementera, por ejemplo. Entonces, eso es a nivel mundial. ¿Ok? Ahora, a nivel local, Perú. La industria que utiliza más variadores vienen a ser industria de minería. ¿Ok? La minería utiliza muchos variadores. ¿Ok? Pero variadores grandes, ¿no? De grandes potencias. Entonces, y luego ya no yéndonos al tema de minería, sino a nivel ya un poco más cercano, todos los centros comerciales que tienen bombas y ventiladores ya también utilizan variadores de frecuencia. Las máquinas textiles utilizan también variadores de frecuencia. Realmente el variador de frecuencia está prácticamente en muchos mercados con mayor participación o menor participación, pero la industria que todavía sigue utilizando más estos variadores se puede decir es la minería, tanto en baja como en media tensión. ¿Okay? Pero también en edificios inteligentes, centros comerciales, también ya se utiliza variadores de pequeña potencia. ¿Para qué? Para el sistema de presión constante, por ejemplo. El sistema de presión constante sí o sí utiliza un variador de frecuencia para obtener el máximo de eficiencia energética. Y a nivel de Latinoamérica, digamos, ¿qué tanto las industrias, los comercios a nivel, comparando, ¿no? Están, digamos, equipados con Claro, a nivel de... vamos a hacer una comparación, un caso que me ocurrió hace poco, cuando tuve la oportunidad de conversar con una persona que venía de Europa y estaba de paso por Lima y fue a algunas ferias, justo esas ferias donde se presentan diversas marcas con diversas tecnologías. Entonces en la feria él visualizó uno de esos videos con unas maquetas y propaganda de Soft Starter, ¿de acuerdo? Un Soft Starter de una marca, ¿ok? Y me comentaba, Guillermo, acá se vende todavía Soft Starter. Y bueno, yo le decía, sí, o sea, acá todavía hay un pequeño mercado que consume Soft Starter. Me dice, porque en Europa ya prácticamente los Soft Starter se están extinguiendo. Me dice, porque en Europa todos están utilizando, toda bomba y ventilador ya por default, ¿no? Utiliza variador de frecuencia. Por defecto ya utiliza variador de frecuencia. Y ellos tienen el concepto, bomba y ventilador con variador de frecuencia. ¿Okay? Entonces no utilizan Soft Starter. O sea, de frente se van a lo que es la solución que les va a permitir la mayor eficiencia energética. Variadores. Pero a nivel Latinoamérica todavía
la tendencia, todavía hay una inercia por la utilización de los sistemas tradicionales, que es estrella triángulo, el directo y lo que es el soft starter incluso. Entonces, pero poco a poco la tendencia es que los soft starter tengan menos participación en el mercado y los variadores sean los que dominen el mercado del control de velocidad de los motores, control de motores, el variador. Un fuerte aplauso para nuestro expositor, por favor. Gracias, gracias. Para finalizar con esta última presentación, vamos a hacer un nuevo sorteo. Va a ser a la primera nomás, ¿ya? Chocolatea bien. Ya, el número ganador es 4646. Vamos. Profesor de la Escuela Superior. Francisco Jaimes. Un aplauso para el profesor Francisco, por favor. Bueno, con la entrega de este premio damos por clausurada este full day sobre automatización. Muchas gracias, señores.